los versos del 14 al 15. Segunda Corintios, capítulo 11, versos 14 al 15. Usted se recuerda el tema del mensaje del domingo pasado. ¿Sí? Hablamos acerca de las fuerzas cósmicas del mal. Pues el mensaje que traemos para esta noche es una secuencia de ese mensaje. No es parte de ese mensaje. Es otro tema relacionado con el mismo. Y lo hemos titulado Los objetivos estratégicos del mal. Oiga, los objetivos estratégicos del mal. Y yo se lo voy explicando porque alguno va a decir, el pastor saca muchas palabras del día domingo ahí, que se necesita traer diccionario. Pero vamos a explicarlo con tiempo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la cita que les dije. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, el domingo pasado hablamos acerca de las fuerzas cósmicas del mal y ahora estamos hablando de esas fuerzas cósmicas, dónde se van a proyectar, hacia dónde se enfocan esas fuerzas del mal, cuáles son sus objetivos. Y nosotros vamos a hablar acerca de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo hacia cuál el enemigo está dirigiendo esas fuerzas cósmicas del mal? Y hemos detectado por lo menos 7 objetivos estratégicos. 7 objetivos estratégicos. Y yo sé que usted se va a asombrar acerca de lo que nosotros estamos descubriendo. Este es un descubrimiento que vamos teniendo poco a poco acerca de las estrategias del enemigo. Ahora, acerca de los objetivos, yo le voy a decir, en la guerra, porque recuerden que estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos creen que estamos en una guerra espiritual? Estamos en una guerra espiritual. Si alguno no cree estar en una guerra espiritual, está dormido. Pero estamos en una guerra espiritual. A cada momento nosotros recibimos ataques del enemigo, dardos de fuego que están socavando nuestros pensamientos, que quieren socavar nuestra fe. Están ahí. Y si nosotros no le hacemos caso, nosotros debemos de tener cuidado, porque cuando menos estamos derrotados. En una guerra nosotros vamos a encontrar que los ejércitos tienen objetivos tácticos y objetivos estratégicos. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Bueno, un objetivo táctico es, por ejemplo, fijar un propósito inmediato y parcial, mientras que el objetivo estratégico, ¿verdad?, es fijar un propósito definitivo y completo. ¿Cómo me voy a explicar con esto? El objetivo táctico en una guerra es, por ejemplo, cuando un ejército está destruyendo los puentes o la infraestructura, digamos, las fuentes de energía, por ejemplo, o las fuentes que soportan de agua a una ciudad. Esos son objetivos tácticos que van debilitando al contrincante, ¿sí? Pero un objetivo estratégico, por ejemplo, en la guerra, es cuando se enfocan todo su arsenal contra una fuerza, contra una base militar, o contra una base de inteligencia militar también. Ahí es estratégico porque está dando los golpes certeros que van a definir la guerra. Esa es la diferencia entre un objetivo táctico y un objetivo estratégico, ¿sí? Entonces, algunas veces nosotros somos un objetivo táctico para el enemigo, algunas veces, pero otras veces el enemigo fija sus objetivos estratégicos y nosotros no lo hemos definido exactamente. Yo les quiero comentar acerca de estos 7 objetivos estratégicos.
Oigan, objetivos estratégicos, porque le voy a decir, dependiendo de cuáles sean los objetivos que el enemigo persiga, así va a utilizar las fuerzas que él tiene, todo su ejército. Y recuerden que hay niveles de potestades, de niveles demoníacos en las regiones celestes, y dependiendo de cuál sea el objetivo, así va a utilizar, ¿sí? Así que una de las cosas que yo le puedo adelantar de lo que va a ser posiblemente el mensaje del próximo domingo o dentro de 2 domingos es que, por ejemplo, que usted no diga que Satanás lo tentó, ¿ya? No diga que Satanás lo tentó, porque yo no sé, es posible que Satanás ni siquiera sepa que usted existe. Porque si nosotros vamos a ser tentados por el enemigo, ¿saben? Son apenas huestes de maldad las que llegan a nosotros, las que nos están molestando. Porque donde es Satanás y los principados, esos se dedican a otro nivel, que hoy posiblemente entremos, si no, en el otro domingo. Bien, los 7 objetivos estratégicos del mal es, primero, la familia. Más o menos están en un orden de prioridades. La familia. Segundo, la iglesia. Tercero, la educación. El cuarto objetivo estratégico es el gobierno. El quinto, la economía. El sexto, los medios de comunicación. Si no le da tiempo a apuntarlo, no se preocupe, de todas maneras lo vamos a estar repitiendo despuesito. Y el séptimo, el entretenimiento. Dicho esto, vamos a entrar al primer objetivo estratégico del enemigo. ¿Sabe cuál es? La familia. Alguien podría decir, no, pero la iglesia podría ser el primer objetivo estratégico. No, es la familia. Es la familia. Cuando Dios creó a la mujer, no fue que luego se le ocurriera decir, bueno, ¿cómo vamos a crear a la mujer? Posiblemente creemos algo como la familia o algo así, ¿verdad? No. El plan de Dios estaba diseñado. Vamos a crear. Recuerden que Dios es trino. Y así como creó al hombre, pues dijo, vamos a crear a la mujer. ¿Con cuál propósito Dios creó a la mujer? Dios creó a la mujer con el propósito de que fuera una ayuda idónea. ¿Para quién? Para el hombre. Ayuda idónea para el hombre. ¿Qué quiere decir eso de idóneo? Quiere decir la ayuda perfecta. Idónea quiere decir exactamente para eso. Oiga, no hay otro propósito distinto a ese. Ahora, de ese propósito principal se derivan otros, pero que haya otro en lugar del propósito principal de ser la ayuda idónea para el hombre, no lo hay. Esa es la razón. Le haré una ayuda idónea. Cuando la mujer en un momento decide independizarse de ese propósito por el cual fue creado, entonces nos metemos en problemas. Pero el propósito principal es ese. Ahora, la mujer no es un accesorio para el hombre. La mujer es la ayuda idónea. Quiere decir que la mujer es complemento. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, le voy a decir. Si por ejemplo yo tengo esta camisa, ¿está bien? Entonces, y si la mujer fuera un accesorio, podría ser este botón. Si este botón hiciera falta en la camisa, ¿seguiría siendo camisa? Claro, sigue siendo camisa. Pero la mujer no es un accesorio. La mujer es un complemento. Ahora, si a esta camisa se le quitaron las mangas, ¿seguiría siendo camisa? No, le podríamos dar otro nombre. Nosotros en Guatemala le decimos camiseta, otros pueden decirle cualquier otro. Pero ¿sabe una cosa? Ya cambió su naturaleza. Ya cambia su naturaleza. Por eso es que la mujer forma parte del hombre, es complemento del hombre, no es un accesorio, ¿sí? Y nosotros debemos de comprender eso. El enemigo ha tratado de distorsionar eso. En el capítulo 2 de Génesis, que es donde habla acerca de la creación de la mujer, ahí mismo, a finales, en el verso 24,
inmediatamente después de haber creado a la mujer, crea la institución del matrimonio. Cuando dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Se da cuenta usted? Ahí mismo, en la misma creación, al principio de la creación, cuando Dios crea a la mujer, también está creando la institución del matrimonio, de la familia. ¿Sí? Ahí está ocurriendo. En esta primera institución creada por Dios, el primer objetivo, y por eso, como es la primera institución creada por Dios, la iglesia no fue la primera institución creada por Dios, ¿verdad que no? La familia. La familia. Y por eso es que el enemigo la está ubicando como el primer objetivo estratégico del mal. Y por eso es que de un tiempo para acá, el enemigo ha tratado de ridiculizar al matrimonio. ¿Cómo? Promoviendo el divorcio en todos los ámbitos. ¿Sabe? El tema del divorcio no es un tema que se habla únicamente en la gente que desconoce de Dios. El tema del divorcio no es únicamente un tema que se habla en los estratos económicos o sociales bajos. No. El tema del divorcio se maneja en todo ámbito económico, en todo ámbito social y aún en todo ámbito cristiano o no. El tema del divorcio está ahí pendiente. El enemigo está atacando y atacando. ¿Sí? La segunda forma que el enemigo quiere ridiculizar el matrimonio es fomentando el matrimonio entre personas homosexuales, personas del mismo género, personas del mismo sexo. Y esto, de veras, hermano, no se trata que nosotros seamos homofóbicos o algo por el estilo. Simplemente, yo quiero decir, nosotros amamos a los homosexuales. De veras, el amor de nosotros está hacia ellos. Pero no podemos aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. No podemos dejar de decir que eso está mal. ¿Pero los amamos? Sí. ¿Lo podemos apoyar y reorientar su conducta? Sí, lo podemos hacer. Las prácticas homosexuales o sodómicas es pecado. La tercera forma como el enemigo quiere ridiculizar el matrimonio es introduciendo pseudo derechos humanos. Yo le digo pseudo, no le llamo derechos humanos, porque realmente cuando se decretaron los derechos humanos, fueron desvirtuados por completo. Si usted va a ver toda la Carta de los Derechos Humanos, que ha sido avalada por la ONU, usted se va a dar cuenta que cada uno de estos derechos humanos no están representando realmente los derechos de la humanidad, sino que lo que está representando son las tendencias políticas de la época. Según donde vaya la corriente, así se va a ir definiendo cada uno de esos conceptos. ¿Qué voy a decir? A los creadores de los derechos humanos les interesa un pepino la humanidad. Lo que les interesa son sus tendencias, hacer prevalecer su criterio, tener una hegemonía sobre los demás. Esto es lo que les interesa. No les interesan los derechos humanos. Si les interesaran los derechos humanos, ¿cómo es que una persona que ha cometido un crimen, ¿verdad? Entonces, después los derechos humanos están velando para que se le dé buena comida, para que tenga televisor, para que tenga esto, para que tenga lo otro, etc. Esto no tiene nada que ver con el perdón. El perdón tiene que existir. El perdón debe existir. Pero le voy a decir, los derechos humanos han sido trastocados de acuerdo a los intereses de cada quien. ¿Sabes? Los derechos humanos han sido distorsionados de tal manera que han quitado la autoridad a los mismos padres sobre los hijos. Y después, ¿cómo va a crecer una sociedad? ¿Cómo se va a desarrollar una sociedad? Mire, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 13 y verso 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Oiga, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Ese versículo no cabe en la Carta de los Derechos Humanos. Y si usted lo hace prevalecer, lo más seguro es que lo metan preso. Se lo llevan por estar incitando a la violencia, seguramente. Así es como el enemigo sutilmente ha fijado en estos objetivos estratégicos, ha fijado sus ojos para acabar con todo. ¿Sí? Destruyendo una familia, ¿sabe una cosa? Se destruye la sociedad. Por eso que el enemigo está ahí, sobre la familia, sobre la familia. Bien, el segundo propósito estratégico del enemigo es la iglesia. Y déjeme decirle, si bien es cierto, por orden cronológico, fue creada antes la familia como una institución y después la iglesia, en algunas ocasiones el objetivo estratégico primordial para el enemigo va a ser la iglesia y otras ocasiones va a ser la familia, pero usualmente la familia es el principal objetivo estratégico. Y en segundo lugar se encuentra la iglesia. Tanta una institución como la otra son importantes. El enemigo al principio subestimó la capacidad de la iglesia. El enemigo no había comprendido, porque le voy a decir, Satanás no lo sabe todo. Él conforme se va desarrollando los hechos, él va teniendo experiencia. Usted ha escuchado aquel dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto quiere decir que los años dejan alguna experiencia. ¿Sí? Y Satanás ha ido aprendiendo también en el camino. Él no lo sabe todo. Dios sí. Es omnisciente, todo lo sabe, pero el enemigo no. Entonces Satanás en el camino ha ido aprendiendo y así ha ido desarrollando las estrategias. Y entonces el enemigo al principio no ubicaba, porque Satanás mandaba sus huestes contra los cristianos individualmente, ¿sí? Y entonces, pero no había ubicado a la iglesia como tal. No concebía el poder que tiene la iglesia. Y cuando digo la iglesia, por favor, hermano, olviden de estas cuatro paredes. Es la iglesia de Cristo. ¿Sí? La asamblea de todos los hijos de Dios que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. En Mateo capítulo 18 y verso 19, dice el Señor Jesús, hablándole a Pedro, dice, a ti te daré las llaves, hablándole a Pedro en representación de la iglesia, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, a la iglesia le está dando las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, mire hermano, qué autoridad, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, dígame si no es una autoridad la que le está dando Dios a la iglesia. Y el enemigo no había ubicado todavía eso. El enemigo seguía atacando a los cristianos individualmente, pero no se había dado cuenta que se había creado esta institución, la iglesia. Y ahí mismo el Señor Jesús dijo a Pedro que las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mire, ¿sabe una cosa? Usted no va a estar ni en las puertas del infierno. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermano, eso es suficiente para darle gloria a Dios. Ni siquiera va a haber la dirección del infierno ahí. No va a estar en las puertas del infierno. No va a estar ni siquiera cerca. Está alejado completamente. Mire, algunos cuando están subiendo al ascensor y el ascensor ya está lleno, y dicen, no, si vamos a caber en el infierno, ¿cómo no vamos a caber aquí? Yo no voy para allá. Pero a la iglesia se le ha dado esta autoridad. El infierno mismo no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Sí? Y nosotros, lo que nosotros hacemos aquí, vamos a estar allá. Lo que deshacemos aquí, lo vamos a desatar allá. Entonces, la iglesia primitiva,
sufre una persecución a principios del siglo segundo, bueno, desde a mediados del siglo primero y todo el siglo segundo, una persecución, oigan, que fue permitida por Dios mismo. La persecución que sufre la iglesia fue permitida por Dios mismo, parte del plan de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia estaba muy bonita, muy acomodada, así como nosotros estamos en estos asientos. Usted se siente muy cómodo, porque usted se sienta acá, aquí pones tu suéter, aquí pones tu Biblia, y algunos te pueden poner el pie, porque no hay nada que le esté estorbando. ¿Se siente cómodo? Sí, es sabroso eso. Y usted sí, usted viene, entra, se puede sentar en la primera fila, en la quinta fila, en la última, donde usted quiera. ¿Se siente cómodo? Debería sentirse incómodo. Debería de sentirse incómodo, porque así se sentía la iglesia de Jerusalén. Aquí estamos nosotros, los conocidos, y una iglesia llena de amor igual que esta, ¿sí? Y a Dios no le gustó eso. No, ¿cómo hacer eso? ¿Y sabe qué hace? Lo sacudió, le manda una persecución y bueno, afuera pues. Y se van, no que estuvieran pecando, no, simplemente se habían acomodado. Estaban muy bien ahí. Y lo sacan. Y entonces cuando salen, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Bueno, empiezan a proclamar a Cristo. Empiezan a proclamar la experiencia que habían tenido de un nacimiento nuevo. Y entonces ahí, en esa persecución, empiezan con su plan evangelístico. Y mira, bueno, a veces me da risa de lo que yo hago. Porque digo, yo estoy organizando esto, le pido la dirección a Dios, por supuesto. Y entonces, y a veces me funciona y a veces no me funciona la cosa. ¿Sí? Pero miren, cuando esta gente se va, espontáneamente, y el Espíritu Santo empieza a utilizar un programa evangelístico, no como nosotros que le ponemos uno más para Cristo, otros le llaman ya la alcancé, otros que le ponen otro nombre, no. Miren, la gente cristiana que ha sido esparcida producto de la persecución, empiezan a utilizar el testimonio como un arma evangelística. El testimonio, es decir, yo estuve con Cristo, yo conocí a Jesucristo, yo vi a Cristo muerto y resucitado, ¿sí? Bien, la otra parte de la estrategia evangelística era la predicación. Predicaba y testificaba. ¿Y cuál era el otro elemento que utilizaban para el engrandecimiento del reino? Los milagros. Los milagros que el Espíritu Santo hacía por medio de la iglesia. Sencillo, no era complicado, pero el enemigo no había percibido eso, no había percibido que era la iglesia la que se estaba moviendo. El enemigo seguía uno por uno, hasta que cuando se da cuenta que la iglesia había crecido como tal. El canon de las escrituras se estaba cerrando. Entonces comprendió y dijo, no, esto es la iglesia. Entonces fija a la iglesia como el objetivo estratégico para atacar. En el siglo IV, entonces surge una estrategia de Satanás y la lleva a cabo Constantino. Porque entonces, usted sabe que el apóstol Pablo murió creyendo que la venida del Señor estaba cerca. Él predicaba como que el Señor Jesucristo ya iba a venir, como que el arrebatamiento estaba a la vuelta de la esquina. Así murió el apóstol Pablo. Yo digo, engañado por sus cálculos. Pero ¿sabe una cosa? La actitud del apóstol Pablo era la que la iglesia tenía que haber mantenido. Y la tuvo mientras estaban en la persecución. Entonces, como estaban siendo perseguidos, decían, Señor Jesús, ven. Porque estos cristianos no soportaban más tanta persecución, tanta opresión. Y entonces estaban clamando, Señor, queremos que vengan. Iban predicando y queremos que vengan. Y eran masacrados y decían, queremos que vengan. Eran torturados, queremos que vengan. Así estaban.
Hasta que un día el enemigo utiliza al emperador Constantino. Y sabe una cosa, el emperador Constantino toma a la iglesia y le dice, ahora el cristianismo va a ser la religión del imperio romano. Y se crea lo que nosotros llamamos el matrimonio entre la iglesia y el Estado. Entre la iglesia se crea ese matrimonio que fue un pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba dispuesta a casarse con nadie más, sino que con Cristo. Porque la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Se da cuenta? Algunas jovencitas no esperan el tiempo del Señor. Yo creo que la iglesia en ese momento era como una jovencita. Se desesperó. Y cuando este emperador romano, oiga, era el emperador romano, la máxima autoridad de todo el imperio mundial en ese entonces, ¿sí? Enamoró a la iglesia, se la envolvió y se casa con ella. Esa fue la estrategia del enemigo. Si usted vaya conmigo por favor ahí a Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis no le va a costar encontrar, es el último libro de la Biblia. En los versos 17 me parece, en el verso 12, del 12 al 17. Yo te lo voy a leer, porque esta es la carta que escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Oiga, la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta carta escrita a la iglesia de Pérgamo, en la historia de la iglesia se está refiriendo a la iglesia, precisamente a la época de la iglesia que se ha casado con el imperio romano, porque Pérgamo quiere decir enlace o matrimonio. Eso quiere decir Pérgamo, enlace o matrimonio. Entonces, en el año 324, si no estoy mal, es cuando se une la iglesia con el Estado. Entonces los líderes de la iglesia, ya no era Dios quien ponía a los líderes. ¿Sabe quién designaba a los líderes de la iglesia? El Estado romano. El Estado romano. Y entonces en la iglesia incluyen elementos distintos a los que normalmente se venía haciendo. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, la vestidura. Empiezan a usar vestiduras sacerdotales paganas. Y ahí empiezan. Los ídolos empiezan a surgir de una forma muy solapada, pero empiezan a surgir los ídolos.
además las prácticas inmorales dentro de la religión aparecen también. Pero conservan mi nombre, dice. ¿Y saben? Esa iglesia todavía se llama cristiana. Es una iglesia nominal. Y por eso es que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué romana? Porque surgió de este matrimonio entre la iglesia y el Estado. ¿Qué Estado? El Estado romano en ese entonces. ¿Sí? Si las familias son débiles, entonces lo van a hacer también lo va a hacer también la sociedad. ¿Sí? Si la familia es débil, entonces la iglesia también va a ser débil. Le voy a decir, la iglesia, no solo la iglesia de aquel entonces, del año 324, fue la que ha pasado con eso. Hoy en día, el enemigo todavía sigue enfocando sus fuerzas hacia el objetivo de la iglesia como tal, estratégicamente. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto dentro de la iglesia que la iglesia está siendo persuadida por fama. ¿Sabe? Las estadísticas están, y nosotros estamos pendientes. ¿Cuál es la iglesia que más miembros tiene, por ejemplo? Aquel tiene 70,000, el otro tiene 30,000. ¿Sí? Y no es malo que hayan iglesias grandes. El problema es cuando hay competencia de una iglesia con otra. ¿Sí? Eso. Pero además la iglesia también ha sido persuadida por las riquezas. De veras, es lamentable decirlo, pero hay ministros que van tras la riqueza. Hay que decirlo. La iglesia está siendo persuadida, porque la iglesia es un objetivo estratégico del enemigo. Entonces, cuando se ven aquellos grandes escándalos de estafas económicas dentro de la iglesia, ¿quién sale bailando de alegría? El enemigo. El enemigo. Pero ¿sabe una cosa? También la iglesia está siendo presionada para oficiar matrimonios gay. ¿Sí? Y ya hemos visto algunos casos, y no se extrañe que en el futuro va a haber más presión legal todavía sobre eso. Pero la iglesia también se siente presionada para ordenar ministros gay. También. Algunos libremente lo han hecho, de buena voluntad, pero va a haber un tiempo también donde cuando una persona que sea gay pida ser ministrada, ser ordenada como ministra, y se lo niegue, vaya a la corte y pelee ese derecho. Seguro que lo haga. Y sus ojos lo van a ver también. Porque esto está anunciado. Y nosotros no tenemos por qué asombrarnos. Por eso, en la lectura que dio, no nos asombremos. Mi hermano, no es de escandalizarnos. Nosotros conocemos las artimañas del enemigo, pero somos nosotros los que tenemos que seguir con nuestra estrategia de que el reino de los cielos siga avanzando. Pero si nosotros nos quedamos nada más aquí predicando acerca de esos acontecimientos y nos ponemos a platicar y llamando por teléfono, ¿ya viste lo que dijeron en la corte ahora? ¿Ya viste lo que el Congreso aprobó? ¿Ya viste que esto y que lo otro? Nos quedamos criticando, juzgando y polemizando sobre eso, pero no salimos a las calles, pero no testificamos de Cristo, pero no estamos dando un buen testimonio a nuestro vecino. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hermano, de veras, si las familias son fuertes, la iglesia va a ser fuerte. Si la familia es débil, la iglesia va a ser débil. La pregunta ahora para nosotros es, ¿el enemigo está ganando la batalla en nuestra familia? ¿El enemigo está ganando la batalla en nuestra iglesia? ¿Qué cree usted? Piense. De veras, nosotros nos hemos doblegado ante estos enfoques del enemigo, o realmente estamos con los ojos abiertos y decir, bueno, nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados, nosotros vamos a salir y vamos a proclamar el evangelio, nosotros vamos a dar buen testimonio dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Amén.
cada uno. Usted no espere que el que esté a su lado, no espere que su hijo, que sus padres, no espere que su esposa, su esposo cambie. Somos nosotros los que estamos escuchando esta palabra, los llamados a cambiar, nadie más. Nosotros. Y por eso es que nosotros que estamos conociendo de la verdad, estamos siendo llamados a ser responsables ante el papel que nos ha encomendado. Los cristianos del primer siglo y del segundo siglo cumplieron su papel responsablemente hasta entregar sus vidas siendo sacrificadas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Sentados muy cómodamente en estos asientos. Quiera el Señor cambiar nuestros corazones y motivarnos para predicar a Cristo siempre, en todo momento. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás iluminando acerca de las estrategias del enemigo, Señor. Porque tú nos estás iluminando acerca de los objetivos que el enemigo tiene, Señor, y cómo nosotros somos parte de esos objetivos que el enemigo quiere alcanzar. Pero, Señor, hacemos votos en esta noche y nos dedicamos, Señor, a enderezar nuestras vidas. Confesamos nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes para reforzar, Señor, nuestras armas y que nosotros podamos enfrentar al enemigo y que nosotros podamos predicar el Evangelio y que otras personas puedan ser ganadas para Cristo y que se incremente, Señor, a este ejército que tú estás preparando